Buenos días a todos y bienvenidos a la última sesión de este curso, porque los cursos van de verano a verano, que es cuando acaban los niños, con lo cual es el curso. Y en esta ocasión nos acompaña Fernando de la Guía, que seguro que lo conocéis todos, es un cardiólogo que trabaja en la zona de Alicante, en Denia, Benidorm, y es un súper experto en cardiología deportiva. De hecho, yo cuando tengo cualquier duda de tema de cardiología deportiva es mi referencia y yo creo que eres una referencia para muchos en España y fuera de España. Y nada, darte la bienvenida aquí al hospital y de verdad que nos hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí con nosotros. Así que bienvenido y con muchas ganas de escucharte, Javi. Poco más que añadir, con muchísimas ganas de verla porque yo creo que al final cada vez hay más interés por el deporte, cada vez nos miramos más, cada vez es más importante chequearnos y la cardiología deportiva pues no para de crecer y todo esto que nos vas a contar es de gran interés para todos. Muchas gracias, Fernando. Bueno, voy a desarrollar la exposición siguiendo este hilo conector. Hablaré sobre la magnitud de la muerte súbita cardíaca, su importancia, a continuación por qué hay que plantear un cribado de muerte súbita, cuándo hay que realizarlo, cómo lo implementamos. Un punto esencial es el coste del screening, el tema del dinero. Y, por último, un tema estelar hoy en día, como es la toma de decisiones compartida en todo el mundo de la cardiología deportiva. Bueno, ¿por qué nos planteamos hoy debatir sobre el cribado de muerte súbita? Bueno, siempre me gusta analizar el impacto que tiene a nivel de publicaciones. Y aquí se aprecia cómo en los últimos 10 años se ha producido un significativo crecimiento. Una llama, ¿no? Se enciende, como veis ahí, en 2016 con un máximo en 2025 con casi 6.000 publicaciones. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede fundamentalmente porque a partir del 2015 se publican las guías europeas en relación con la muerte súbita y el manejo de las arritmias ventriculares. Posteriormente, los americanos publican el consenso en relación con prevención de muerte súbita en atletas universitarios. Y a finales del 16, publicadas en el 17, se publica un tema muy importante como son los criterios internacionales de electrocardiograma, que venían un poco a modernizar, a mejorar los criterios de Seattle, que eran los que hasta ese momento eran los que marcaban el tema de la interpretación del electro en el deportista. Siempre que debatimos deporte en cardiología, tenemos que enfrentarlo a muerte súbita. Los ponemos siempre en una balanza, la famosa paradoja del deporte, ¿no? Es innegable el enorme beneficio que tiene el deporte sobre nuestra salud, lo defendemos, pero también hay otras personas que indican que puede ser un trigger negativo, como puede ser desencadenante de arritmias, de muerte súbita en algunas personas que tienen algún factor de riesgo. Además, el impacto social que tiene la muerte súbita no es igual en un deportista de élite como puede ser en un no recreacional. La percepción no es para nada similar. Y deberíamos destacar siempre que hablamos de muerte súbita que hay una línea mágica etaria, que es la de los 35 años. En este sentido, en esta reciente publicación se destacan las etiologías de muerte súbita en jóvenes atletas, reflejando que un tercio de ellos, fijaros que tiene un corazón estructuralmente normal. Los otros 2/3 se distribuyen en miocardiopatía hipertrófica principalmente, anomalías congénitas coronarias, arritmogénicas, canalopatías y una entidad que cada vez tiene mayor interés en nuestro campo, como es la presencia de la cicatriz del ventrículo izquierdo. Además, nunca debemos olvidar el tema toxicológico. Es un 2 y pico %, pero es posible el consumo de estas sustancias tóxicas en estas edades. Por su parte, los deportistas máster, que somos todos los que estamos aquí y los que están más allá, ¿vale?, tienen la enfermedad coronaria arteriosclerótica como la causa más potente. En el único registro español con potencia publicado, lo que nos indican claramente es que la muerte súbita es muchísimo más frecuente en el ámbito recreacional, fijaros, en más del 96%, y la cardiopatía isquémica es la causa más importante. Y en competiciones organizadas, que son las que más impacto tienen, como os fijáis, la incidencia de muerte súbita es pequeña, pero destaca el triatlón sobre el resto, sobre todo en la parte de natación, por alto estrés físico que condiciona y el estrés físico y el estrés ambiental, que supone ni más ni menos entre el 70 y el 90% de muerte súbita en competiciones de triatlón. Y, por otra parte, la muerte súbita es mucho más predominante en másters que en menos de 35 años, es lo que se conoce con el nombre de la brecha generacional.
Pero me gustaría destacar esta diapositiva porque siempre que hablamos de enfermedad coronaria, en atletas másters hablamos de 35 años. Pero en los últimos registros están abriendo esta etiología en edades mucho más tempranas. Vemos cómo se aprecia que también empieza a ser mayoritaria a partir de los 25 años. Por lo tanto, debemos plantearnos siempre en una competición, en un evento organizado, que un deportista que ha tenido una muerte súbita, la primera causa siempre va a ser la coronariopatía. En este artículo me gustaría, es muy atractivo, es reciente y es atractivo por una cosa, porque está realizado en naciones de nuestro entorno, Suiza, Alemania y Estados Unidos. E incide en lo mismo, añade un punto importante como es la miocarditis en menos de 35 años como causa de muerte súbita en jóvenes deportistas e insiste en la miocardiopatía hipertrófica en ese predominio más del 80% como etiología en menos de 35 años y en más de 35 atletas máster la enfermedad coronaria que también en este metaanálisis la incluía a partir de los 25 años. Y es importante porque subraya al fútbol como la disciplina deportiva líder en causa de muerte súbita en estos países por la alta exigencia cardiovascular que requiere, seguida del atletismo, del baloncesto y también evidentemente es porque es el deporte más practicado en estos países. Y refleja cómo los varones superamos ampliamente a las mujeres en estos eventos en una estadística de 9-1. Y abre un tema para mí muy esencial, muy importante, que es el que me enfrento habitualmente en la consulta, que es la vulnerabilidad oculta del deportista. Es esa paradoja del atleta. Hay deportistas recreacionales que se creen evidentemente Superman, lo vemos en la consulta, se consideran inmunes a la enfermedad, asumen una aparente y completa salud física y muchas veces esconden factores de riesgo cardiovascular que todos sabemos lo dañinos que son. Por ello hay que tratarlos siempre, a pesar que sean deportistas, no decir eres hipercolesterolémico y como eres deportista no te voy a dar una estatina, tienes la tensión un poquito alta, pero bueno, con el deporte te va a bajar la tensión, etcétera, etcétera. Hay que tratarlos porque, como pongo aquí, el hecho de hacer deporte no les exime para nada de tener problemas coronarios. Y por otra parte, y por desgracia, puede llegar la hora cero, el momento crítico, donde faltan los dos eslabones de la cadena. Podemos pasar de la sonrisa al velatorio. Siempre en estas reuniones destacamos la importancia de tener conocimientos en reanimación cardiopulmonar, RCP, y la necesidad de disponer de DEAs en espacios públicos. Sin ellos, evidentemente, estamos totalmente perdidos. El segundo punto a plantear es por qué nos tenemos que empezar a implementar estos cribados. Bueno, tras el COVID vivimos la locura del deporte. Todo el mundo salía a la calle y batimos nuestro récord. En el 2022, fijaros, más de 4 millones de españoles eran federados, más del 57% practicábamos deporte. ¿Pensábamos que habíamos llegado a nuestro techo? No, esto es España. España no tiene límites. Y como vemos aquí, en el 2025 alcanzamos la cifra mayor todavía, 300 millones de deportistas y fijaros como un incremento de más de 5 puntos de personas que hacíamos deporte. Fijaros bien como 1 de cada 4 españoles hacen deporte a diario y lo hacen bien, con un porcentaje increíble en hombres que somos, además, como hemos visto, los más vulnerables a la muerte súbita cardíaca. Por eso, la maldita espada de Damocles siempre está sobre encima del deportista y siempre hablamos de ella en todas nuestras reuniones y los fines de semana pues pueden ser habitual que se abran portadas de los diarios nacionales con este tema. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra subespecialidad es la falta de registros nacionales. Desconocemos con exactitud los resultados reales que hay de estos episodios. Sabemos, evidentemente, que no es algo habitual, es rara la incidencia, pero también sabemos el alto componente de emocional que conlleva la muerte súbita de un deportista. Y la pregunta que nos hacemos los que nos dedicamos a esto es: ¿la muerte súbita es tan súbita como dice su nombre? Pues fijaros, no es tan súbita. La muerte súbita avisa habitualmente antes. Más de la mitad de los deportistas destacaron 1 o más síntomas dentro del primer mes de la misma y el 80% 1 hora antes de su inicio, sobre todo
dolor torácico en el 46%, en el 18% disnea y otros mareos. Por lo tanto, la muerte súbita parece que no es tan súbita como su nombre indica. Por ello, debemos insistir siempre que ante aparición de síntomas, el deportista debe parar, debe consultar, quitarse esa capa de superhéroe y acudir al médico. Yo digo que pueden tener como plazo un mes para evitar el problema que le puede suceder si continúa haciendo deporte. Y en el título hemos puesto deportista recreacional frente a deportista de élite. Son tan distintos como nos pueden parecer. Los primeros, yo que veo muchos, os puedo decir que creen que no son tan distintos. Los segundos, los de élite, dicen que sí, que son muy distintos. Bueno, ¿nosotros qué dice la ciencia? Y nosotros somos científicos. Pues evidentemente, claro que hay, perdonad que se han desmontado un poco las diapositivas, hay claras diferencias en muchos aspectos, desde el objetivo principal como el volumen de entrenamiento, en parámetros hemodinámicos, consumos de oxígeno, adaptación cardíaca, mecanismos de lesión, recuperación de las mismas, control médico, control nutricional, aunque aquí ciertamente las brechas entre recreacional amateur y élite empiezan a disminuirse. También hay diferencias en otros aspectos de parámetros cardiológicos. Es decir, lo que vemos es que evidentemente existen determinadas diferencias, pero al final de la cuenta lo que nosotros vamos a ver es que las diferencias son cada vez menores, no son comparables en forma global, en forma general, pero como os digo ahí, aunque puedo confirmar que más de un deportista recreacional podría ser de élite si se dedicara un poquito más a lo que supone la disciplina de competición de alto nivel. Otro tema importante es cuándo debemos implementar estos screenings, estos cribados preparticipativos. Bueno, las guías europeas del deporte destacan que debemos adaptarnos fundamentalmente a dos cosas. A una parte, a la población diana que queremos estudiar y por otra parte, a las enfermedades que vamos a buscar. Hemos visto que en jóvenes de menos de 35 años, estructurales, canalopatías, anomalías coronarias y en más de 35 años la enfermedad coronaria. Las guías lo que nos dicen es que en deportistas jóvenes por debajo de 35 años deberían estos screening ser siempre realizados por personal con muy alta experiencia, sobre todo en la interpretación y la lectura del electrocardiograma. De hecho, este último año se han reunido los expertos y hay un consenso de mejora de los criterios internacionales del 2017 que probablemente el próximo año se van a publicar. El problema es que cuando se dirigen a deportistas másters, que son la gran mayoría de los que vemos habitualmente en las consultas, la verdad es que no apoyan claramente los cribados. Limitan muchísimo la puesta en marcha de los mismos. Destacan que la prueba de esfuerzo convencional, la ergometría convencional, solo debería realizarse en deportistas de alto riesgo cardiovascular. Y quiero destacar que en los últimos años, gracias a Dios, la gran mayoría de publicaciones destaca la superioridad de la ergospirometría, de la prueba de esfuerzo con consumo de gases, sobre la prueba de esfuerzo convencional. Por ello, siempre, desde mi punto de vista, hay que realizar una prueba de esfuerzo con consumo o análisis de gases a un deportista que está compitiendo incluso a un nivel recreacional. De olvidarnos, por supuesto, de la prueba de esfuerzo convencional, los protocolos convencionales que utilizamos, Umbruz, Naughton, etcétera, y utilizar protocolos muy específicos que se relacionen con el tipo de competición de disciplina que ellos realizan. Y en una balanza, el cribado evidentemente nos ayudará a detectar esas patologías susceptibles de condicionar una muerte súbita, pero por otra parte hay otras personas que lo que nos están indicando es que es todo lo contrario. Suponen numerosísimas evaluaciones, necesidad de pruebas adicionales, aumento de los falsos positivos, el coste individual que supone para el deportista e incluso se habla de un coste, la realización de un screening, un coste psicológico para el deportista, como si fuese un examen, ¿Qué se puede decir al respecto? Pues este estudio, que es muy reciente, analizó este aspecto. ¿Causa estrés en el deportista la realización de un screening? Bueno, la respuesta fue evidentemente que no, todo lo contrario, se sintieron, como veis ahí, más seguros, más satisfechos e incluso lo recomendarían a sus compañeros. Solo aquellos con una patología cardíaca de base o avisados previamente de que podrían ser descalificados
eran aquellos deportistas que podrían causar cierta ansiedad este problema. Y el cribado siempre ha tenido un papel controvertido a ambos lados del Atlántico, en Europa y en Estados Unidos. Y lo más alucinante de todo esto es que el punto de divergencia ha sido el electrocardiograma. Un electrocardiograma que los que estamos aquí, pues prácticamente para nosotros es algo básico, ¿no? Como el pan o el agua o el café con leche a primera hora de la mañana. ¿Vale? En este sentido, lo que tengo que decir es que las principales federaciones internacionales ya aplican programas de cribado y la gran mayoría de ellos ya incorporan el electrocardiograma como parte esencial del mismo. Solo algunas se siguen resistiendo, como veis ahí, algunas que son de atletismo y algunas que son de natación. Y algunos organismos, increíblemente, siguen recomendando, no obligando, la realización de este screening. Muchas veces lo que hacen es que derivan a las federaciones responsables la realización de este screening. El resto, todas ellas, como veis ahí, ya es totalmente obligado. Bien. El electrocardiograma, cualquiera de nosotros cuando recibe un electrocardiograma de este tipo, enseguida los ojos se nos van a esos aumentos de potenciales, a esas test negativas, como era este caso, un corredor de fondo de 25 años con una miocardiopatía hipertrófica. O como este chaval de 15 años, un futbolista, que acudió con presíncopes asociados a palpitaciones, donde se diagnosticó una prescitación, en concreto una vía accesoria posteroseptal izquierda, que fue ablacionada y el chaval continuó haciendo deporte. O este electrocardiograma, que es un electrocardiograma de una arritmogénica, también de un paciente que, bueno, acabó finalmente con un desfibrilador. Por lo tanto, creo yo que el electrocardiograma es esencial. No podemos pensar en hacer un screening sin el electrocardiograma. Y en Estados Unidos este concepto está cambiando de manera radical. Aún así, la pugna, y se siguen publicando cosas al respecto entre Estados Unidos y Europa, sigue existiendo. Vemos cómo Europa se ha destacado por ser pionera, sobre todo Italia desde los años 80, fueron los primeros que legislaron al respecto a la obligación de realizar screening, el electrocardiograma como base. Estados Unidos, la idiosincrasia, la diferencia que tiene con respecto a Europa, el tema económico para ellos es esencial, el tema de los universitarios, el gran número de universitarios hacía que el screening no fuese una pieza evidentemente importante, pero hay dos puntos que nos unifican, que son los criterios internacionales del 17 y, por otra parte, lo último que se ha publicado, que tiene una importancia muy importante, como luego veremos, que es la toma de decisiones compartidas. La diferencia esencial entre Estados Unidos y Europa es que en Estados Unidos ponen al atleta en el centro de todo el problema, mientras que en Europa, en Italia, que son los más representativos y el resto de Europa nos cogemos de la mano de Italia, es el médico el que al final va a tener la decisión final para decir si un deportista va a ser apto o no. La toma de decisiones compartida ha sido, como luego veremos, un conjunto, una asociación de ambos conceptos, el americano y el europeo. ¿Qué dice España? ¿Qué dice España a este respecto? Pues fijaros, hay una ley, la ley del deporte, publicada hace muy poquito, como todas las leyes, siempre cuando nadie se entera, el 31 de diciembre del 2022, cuando estábamos todos celebrando la Nochevieja, prácticamente es cuando se publica esta norma. Vale, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos dice es que el artículo 30 marca el tema de los reconocimientos deportivos e indica que el Consejo Superior del Deporte es el responsable de establecer la obligatoriedad de los mismos de forma progresiva en todos los deportes que lo precisen antes de la expedición de una licencia o de la participación en algunas competiciones que tengan un riesgo para el deportista, por ejemplo, una ultra trail, un Ironman, etcétera, etcétera. Recomendando, como pone ahí, que se realice al principio de la temporada. Ahora bien, problema importante. Indica que esta obligación es diferida. Y aquí hemos caído en el problema. No hay un reglamento único. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres competir oficialmente en España, no es lo mismo ser madrileño que ser valenciano, que ser murciano o ser catalán. Este cribado va a depender muchísimo de en qué región estás viviendo o de qué federación estamos hablando. Hay comunidades autónomas
en donde este reconocimiento es totalmente obligatorio, sea el deporte, la federación, da igual, es totalmente obligatorio, pero hay otras donde la obligatoriedad es selectiva y va a depender del tipo de deporte, disciplina o de la federación. Hay federaciones de por sí que lo obligan, hay otras que no. Por lo tanto, ya veis que hay una disparidad de criterio muy importante a pesar de tener un reglamento al respecto. El cuarto punto es cómo implementamos. Bueno, los italianos, como os he dicho, son los pioneros en la materia y en deportistas jóvenes se marca una primera línea de evaluación con el historial médico, con el electrocardiograma, la exploración física, la prueba de esfuerzo. Los italianos incluyen siempre la prueba de esfuerzo en estos screening y, muy importante, la repetición anual de dichos cribados. Muy importante es que si las pruebas salen negativas, el deportista está apto. Si salen positivas, habrá que implementar más estudios y una vez eso, si es negativa, apto, y si no, pues se irán haciendo los diferentes estudios para decir retorno al juego o descalificación absoluta en el deporte. Bien, en este sentido, es también muy importante este estudio porque publicaron un trabajo muy relevante sobre los resultados a largo plazo. Es decir, nosotros hacemos el screening, pero ¿qué pasa con el screening a posteriori? ¿Vale? ¿Por qué es importante este trabajo? Pues es importante por varias cosas. Una, el tamaño muestral. Fijaros, más de 22.000 deportistas jóvenes analizados. Por otra parte, porque se repite cada año. Eso es un dato importante porque luego lo vamos a en las conclusiones, porque incluyen la prueba de esfuerzo y, sobre todo, porque aparece una cifra que para mí es mágica. Es una cifra que se repite prácticamente en todos los trabajos relacionados con muerte súbita. El 0,3% es el porcentaje de enfermedades relacionadas con muerte súbita con el deporte en casi todos esos estudios que se han realizado. Se detecta el 0,3%. Podemos pensar, es una cifra muy pequeña, pero si fuese uno de nuestros hijos o algún familiar, la verdad es que sería una cifra a tener en cuenta. ¿Y por qué también es importante? Bueno, porque destaca la necesidad de la repetición, aumenta el rendimiento y, por otra parte, marca otro punto que va a ser fundamental en lo que estamos haciendo hoy en día. Es que si se tiene que repetir, la cifra importante es a partir de los 12 años. Os estoy señalando los estudios que nos han marcado a los cardiólogos que hacemos deporte en la toma de decisiones. Vale. Y no puedo dejar de presentar, ya es de hace unos 8 años este estudio, porque es un artículo del principal grupo de cardiología del deporte actualmente. Es el grupo británico liderados por Sanjay Sharma. Es un screening cardíaco en futbolistas adolescentes británicos. ¿Y por qué este estudio es importante? Pues mira, fijaros, dentro de tanta información, quiero destacar que dentro de una N tan elevada, el 92,5% de los screenings fue totalmente negativos y que al final hubieron solamente 8 deportistas que fallecieron tras la realización del screening. Es decir, casi un 7 por cada 100.000 deportistas analizados. ¿Y por qué este estudio para mí es tan importante? Porque va a darnos otro dato importante, por varios motivos. Uno de ellos es porque, si os dais cuenta, cuando se analizan los años transcurridos desde la realización del screening hasta el fallecimiento, fijaros como en algunos casos es casi inmediato, pero en algunos casos es hasta 13 años, una media de casi 7 años desde el screening hasta la muerte, ¿vale? Han pasado muchos años. Y lo más importante es que, si nos damos cuenta, el resultado inicial del screening en la gran mayoría de ellos fue negativo. ¿Por qué es importante? Porque ellos lo que se plantearon es, ¿con un solo screening cardíaco es suficiente? Pues la verdad, la contestación la tenemos, es totalmente evidente. No, un screening negativo inicial nunca nos va a excluir en un futuro que ese deportista vaya a tener una muerte súbita. Por lo tanto, ya empezamos a ir hilando puntos importantes. Repetición anual. Podemos hacer uno y con uno ya es suficiente. Vale. El punto importante también es añadir el eco a nuestros screening. Bueno, yo os puedo decir que en mi consulta todo deportista que viene se lleva un ecocardiograma. Es algo evidente entre cardiólogos, ¿vale? No podemos negar que es así. Esto lo estudiaron los italianos, bueno, y los italianos vieron cómo la incorporación del ecocardiograma aumentaba en casi 10 puntos, ¿vale?, el diagnóstico de enfermedades que se nos habían pasado solamente con un electrocardiograma. Y nosotros, bueno, tema importante es que, bueno, yo participé
participé en este trabajo publicado por la doctora Idiazábal, donde hicimos un programa de cribado cardiovascular en 2 etapas. Una primera etapa que incluía el electrocardiograma a los 11 años y posteriormente implementábamos el ecocardiograma a los 14-16 años. Vimos que era altamente coste efectivo, un coste solo de 75 euros por atleta y aumentábamos en más de 2 puntos el porcentaje de cardiopatías. Por lo tanto, 75 euros es menos de lo que cuestan unas zapatillas de las baratas hoy en día en cualquier tienda. Por lo tanto, yo creo que es importante. Y además publicamos en la revista de la Sociedad Española un artículo de revisión sobre este tema y solo quiero destacar la importancia de la primera línea, que a veces se nos olvida, ¿vale? Y no debemos olvidar nunca una correcta anamnesis y siempre preguntar, indagar sobre antecedentes familiares. Muchas veces se nos olvidan y ahí puede estar la clave del diagnóstico de estos deportistas. Hicimos un algoritmo, ¿vale? Un esquema del cribado cardiológico y además no es porque sea nuestro, pero cuando empiezas a ver el resto de publicados, la verdad es que nos quedó bastante majo. ¿Por qué nos quedó majo? Bueno, pues nos quedó majo porque los hicimos separados por grupos. Un grupo donde veíamos deportistas jóvenes competitivos, donde incluíamos ya de primera elección, como veis ahí, el ecocardiograma, con toda la información que habíamos recopilado de todo lo estudiado. Hicimos un estudio y recopilamos también los deportistas máster con incorporación ya de la prueba de esfuerzo, con consumo de gases, sobre todo en deportistas con alto riesgo o muy alto riesgo o una enfermedad familiar de muerte súbita. Y evidentemente el deportista de alto nivel profesional competitivo, ampliamos todo. Y una de las cosas que os quiero indicar es que en el deportista máster, incluíamos ya el cribado de fibrilación auricular a través de todos los dispositivos que hoy tenemos a nuestra disposición. Perfecto. En último punto, ¿cuánto cuesta esto? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta esto? El tema del dinero, esto es importante. Yo quiero apoyarme para explicar esto, lo que supone realizar un programa de cribado cardiológico a nivel nacional en un país como Malta. Malta es un país con un poco más de 500.000 de habitantes, que podría asimilarse a alguna de las comunidades autónomas de nuestra nación. ¿Esto es importante porque se puede implementar en España? Pues yo creo que sí, claro que se puede incrementar. De forma muy breve, destacar nuevamente cómo con un screening habitual, cuestionario, exploración física, eco, etcétera, etcétera, volvemos a esa cifra mágica. ¿Veis? El 0,3% de detección de enfermedades relacionadas con la muerte súbita. Y con un programa bien realizado, con la administración detrás de todo el proceso, vemos como el coste se abarata muchísimo cuando lo comparamos con el británico o el italiano. Estamos hablando que el coste por individuo de un screening estaría alrededor un poquito más de 51 euros. Y por último punto, el punto que nos ha cambiado totalmente el concepto de la cardiología del deporte. Es un cambio radical, es la shared decision making, es la toma de decisiones compartida, nos ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de esa idea paternalista de prohibirlo todo, fuera un electrofeo, fuera una hipertrófica, no. Hemos pasado a una toma de decisiones en donde estamos gestionando el riesgo, estamos individualizando caso por caso, estamos seleccionando mucho al deportista y donde, en principio, lo que vamos a ver es que hemos unificado los dos conceptos, el concepto americano y el concepto europeo. Evidentemente está el deportista que, como vemos, está rodeado de un entorno a veces masivo, pero es su entorno, ¿vale? Entrenadores, médicos, cardiólogos, sociedad, etcétera, etcétera, y donde, evidentemente, el médico tiene un papel fundamental, una balanza en explicar al deportista cuáles son los beneficios, cuál es su riesgo de muerte súbita, se le tiene que explicar al deportista la evidencia actual en relación con su patología, cuál es la seguridad en el caso de que vaya a tener una muerte súbita, qué es lo que vamos a plantearle, las opciones, y una vez que se toma esa decisión, el punto más definitivo, retorno al deporte, return to play, o descalificado, no apto, no puedes competir. Y yo aquí me gustaría mucho destacar este punto porque está a la orden del día. No sé si os habéis enterado, el futbolista danés Eriksen sufre una nueva parada cardíaca, en concreto la segunda parada cardíaca.
Coincide que las dos veces ha sido con su selección, nunca ha sido con sus equipos, ¿vale? Además, este ha sido un partido amistoso, en minuto 60 y pico, él está de delantero ahí presionando y de repente se para, se cae. La gran diferencia es que ahora esta parada la ha sucedido con Unday, la primera vez no lo tenía, ¿vale? ¿Ahora qué? Bueno, de diferentes medios a mí, por estar como coordinador del grupo de trabajo de cardiología del deporte, me han cuestionado al respecto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como experto, yo experto no, yo me baso en lo que dicen los expertos, ¿vale? Y lo que dicen los expertos es esto. Lo que dicen los expertos es que en aquellos deportistas que hayan tenido descargas con un desfibrilador implementado, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es evitar, confirmar la eficacia del tratamiento antes de la incorporación. Evidentemente, ha sido eficaz, porque la ha desfibrilado y la ha retornado a la vida. De hecho, el hombre está otra vez con su familia. Vale, pero muy importante es lo que nos dice el criterio de recurrencia. Lo que nos están diciendo que en caso de episodios repetidos de arritmias ventriculares inducidas con el esfuerzo, que ha sido el caso de él, bueno, debería desaparecer. Debería desaparecer la opción de la toma de decisiones compartida y debería quedar excluido de la competición. Esto es lo que dicen los expertos. Bueno, no tengo la bola mágica que va a suceder, lo único que os tengo que decir, ayer por la noche entré de nuevo a ver si había alguna noticia al respecto, Dinamarca no está en el Mundial y eso yo creo que le salva, ¿vale? Yo lo único que sé es que sigue en contrato en vigor con un equipo de la Bundesliga, de la primera división, hasta junio del año que viene. Por lo tanto, tiene contrato en vigor un año. No sé lo que va a suceder, si habrá rescisión o no, pero de momento eso es lo que hay. Para finalizar, las conclusiones. Bueno, las conclusiones es, lo primero, nos basamos en la experiencia italiana, ha sido esencial, la incorporación del electro, imprescindible, la repetición de los screening, que tienen que ser seriados o repetidos. Muy importante es que basándonos en esto, casi todas las sociedades internacionales adaptan y ya obligan a la realización de los screening. Evidentemente somos humanos y como humanos vamos a debatir, nos gustará el rojo, nos gustará el azul. Siempre va a haber gente que va a valorar la eficacia, la rentabilidad, la seguridad, las implicaciones psicológicas o no de los screening. Muy importante es el punto de que habría que implementar programas de salud pública, sobre todo en edades infantiles, que es donde empezamos a potenciar el deporte y donde entramos en la idea de que el deporte es esencial para nuestra salud. ¿A quién le tenemos que dedicar estas pruebas? Bueno, evidentemente, fundamentalmente a deportistas con muy alto riesgo cardiovascular y algunas poblaciones diana. ¿Quién paga esta fiesta? ¿Quién paga todo esto? La administración pública, la administración privada, las federaciones, los clubes deportivos, cada uno de su bolsillo, puede ser tema de debate. Y no me cansaré de remarcar los dos puntos esenciales. RCP temprana, conocimientos desde muy pequeñito en los colegios, en los institutos, en las universidades, en los hospitales y aumento de desfibriladores en centros públicos, en colegios, en recreos, en cualquier zona, porque es muy importante. Y para ello, esta frase me parece fundamental. La fatalidad, desde mi punto de vista, que es algo imprevisible, no es la muerte súbita. La fatalidad es ver a alguien teniendo una muerte súbita y no saber cómo salvarlo. Eso es todo y muchísimas gracias por vuestra atención.